Sigan con... Vamos siendo hasta el momento 6 Buenos días, profesor. días, son los días con todos. Muy bien. A ver, recapitulando de la clase anterior del día martes, hemos estado viendo estos puntos acerca de medición, evaluación, hemos definido la evaluación, hemos hablado también acerca de las medidas de desempeño, ¿no? A qué nos referíamos, la recopilación de la información, la validación, y esta validación lo hacíamos bajo ciertos criterios, ¿no? Que comentábamos, tiene que ser pertinente, relevante, independiente, económico, el momento de oportunidad y la verificabilidad. Desde acá habíamos visto que un punto, o bueno, dos puntos que nos hacían un poco de ruido era esto de la economía y la oportunidad, ¿no? Y era la economía relacionado más que nada en la aplicación del indicador. ¿Ya? Y lo otro que era la oportunidad, que es el momento específico, el momento oportuno para poder realizar la medición, ¿ya? Entonces, porque podríamos decir cada 6 meses, ya, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento específico de cada 6 meses? Entonces, esto era un poquito lo que nos hacía ruido en los trabajos en grupo, y yo creo que lo hemos ido absorbiendo ya en la parte práctica, y hemos desarrollado ese trabajo, esta actividad, ¿no? Hemos validado, de acuerdo a los criterios, si cumplía o no cumplía y cuál era el sustento para cada uno, ¿no? Que es independiente, económico, oportuno, verificable, pertinente y relevante. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con esta segunda parte, que hablaremos acerca de los análisis de resultados. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora el día de hoy. Muy importante porque tenemos la medición, la evaluación, pero dentro de la evaluación comprende un análisis de datos, ¿no? Y un análisis de datos, ¿de qué manera lo podemos realizar? Acá le vamos a facilitar una herramienta que les puede ayudar a poder hacer este análisis de datos con respecto a las mediciones que van encontrando, ¿ya? Y para que puedan incluir justamente de repente ciertos aspectos cualitativos que no se consideran en la medición. Muy bien, a ver, los resultados de los indicadores se compararán en relación a la meta o al valor a alcanzar propuesto, ¿no? Recuerden que cuando nosotros tenemos un indicador, dentro de los elementos de un indicador que está, cuál es la finalidad que tiene el indicador, cuál es la fórmula, quién va a ser la medición del indicador, cuál es la frecuencia, pero hay un elemento que es muy importante contra el que vamos a comparar el resultado del indicador, que va a ser la meta. ¿Ya? Esta meta es el valor que se debe de alcanzar, ¿no? Si una vez nosotros llegamos a cumplir con ese valor, o sea, si la comparación de nuestro indicador, del resultado del indicador, de esta medición versus la meta es igual, entonces estamos cumpliendo con la meta, pero si está por debajo de ese valor de la meta, es que todavía necesitamos realizar algunos ajustes en el proceso para poder llegar a cumplir esa meta. Entonces, por eso es muy importante, porque es nuestro punto de comparación, ¿no? Porque vamos a realizar una medición, pero esa medición, ¿contra qué vamos a medir? Perdón, ¿contra qué lo vamos a comparar? Para saber si es que el desempeño del proceso, si el nivel de cumplimiento del objetivo se está satisfaciendo o no. Y ahí es justo donde un poquito lo alineamos cuando veíamos el tema de estándar, ¿no? El estándar nos decía un nivel de cumplimiento, ¿no? Si que llegas, si es tal valor, entonces estás cumpliendo. Si no es tal valor, no estás cumpliendo. Entonces, de esa manera también, similar, se asocia el tema de la meta del indicador. A partir de ello, se podrán determinar ajustes sobre las metas para periodos futuros, modificaciones en la asignación de recursos, así como la validez de programas o actividades monitoreadas a través de los indicadores. Así es. Según cómo se comporta el proceso, nos va a botar una medición. Esta medición lo comparamos contra la meta. Si es que estamos cumpliendo constantemente con la meta,
entonces iremos subiendo un poco a poco la valla de esa meta, ¿no? De modo de que a nosotros nos genere un esfuerzo adicional para poder seguir subiendo el nivel de excelencia operacional, ¿no? Entonces, por eso es que las metas no, tampoco es algo estándar, no es algo, perdón, no es algo permanente, sino va a ir cambiando, ¿no? Recuerden que estamos hablando en un entorno de procesos, en un entorno de una cultura de mejora continua. Entonces, siempre vamos a ir buscando ser excelentes en en las actividades que vayamos a realizar. Y por ende, las metas no van a permanecer siempre en un mismo valor, sino poco a poco irán subiendo, ¿no? Según cuál es el nivel de desempeño que tenemos en el proceso, hasta llegar a un nivel de cumplimiento total, ¿no? Si es un indicador creciente, que es un indicador que tiene una curva hacia arriba, hasta un nivel de 100%. Si es que es un indicador decreciente, es decir, que tiene una curva que va hacia abajo, entonces estaremos buscando un nivel de cumplimiento del 0%. ¿Ya? Entonces ahí también hay esos tipos, indicadores crecientes e indicadores decrecientes. Asimismo, se podrá evaluar la pertinencia o no del indicador y las causas de los desvíos entre la meta planteada y el resultado obtenido. Acá viene justamente el análisis, ¿no? El análisis va a partir justamente de una vez tenemos el indicador, lo comparamos versus la meta, si es que no estamos llegando a cumplir con esa meta que se establece, entonces debemos de realizar unas evaluaciones, unos análisis. Primero, por la pertinencia del indicador. ¿Este indicador de verdad es pertinente o no es pertinente para este proceso, para este objetivo? ¿No? Algo que hemos estado viendo en la clase anterior, ¿no? Cuando estábamos validando algunos criterios, y entre ellos la pertinencia. Y el otro que ya viene a ser estos datos cualitativos, las causas, ¿no? ¿Qué causas motivó estos desvíos entre el resultado que he obtenido versus la meta? ¿Qué motivó que no se llegue a cumplir con esa meta? ¿Ya? Entonces, esto es un punto muy importante que no debemos de perderlo de vista, ¿ya? Las causas que motivan. ¿Por qué? Porque nosotros si solo miramos el número y miramos el valor, no vamos a poder tomar ninguna decisión, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo de la diferencia entre evaluación y medición. Viendo el número, no voy a llegar a ninguna conclusión. O sea, bueno, sí llego a una conclusión de que no estoy cumpliendo, pero no sé qué acción debería de tomar o qué acción sería la más adecuada de modo de que pueda mejorar los resultados de mi proceso. Hablamos de resultados de procesos, indicadores, herramientas, ¿ya? Hay que ir diferenciando un poco porque a veces nos empezamos a confundir ahí entre estas terminaciones. Entonces, eh, buscamos, ¿no? Buscamos cuáles pueden ser esos aspectos cualitativos que no observamos en la medición que afectan el comportamiento o el desempeño que tiene el proceso, los objetivos del proceso. Entonces, a partir de ahí, empezamos a utilizar algunas técnicas, ¿ya? Ahora les voy a presentar una ficha que les va a ayudar bastante para poder tener un primer vistazo a cómo debemos de realizar este análisis, ¿ya? Pero antes de ello, a ver, voy a tomar la asistencia del día de hoy. Creo que ya estamos en la mayoría. A ver, un momento. Ya. Maibea Astudillo. Buenos días, presente, profesor. Ya, buenos días, Maibea. Janet Chinchay. Presente, profesor. Buen día. Buenos días, Janet. Cecilia Coronel. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Cecilia. Néstor Espíritu. Néstor Espíritu. Ya veo que sí está en la sala, ¿no? Pero tiene problemas con el audio y por favor, el grupo le va comunicando. Ya. Roxana Hernández. Buenos días, presente, profesor. Buenos días, Roxana.
Yolanda Herrera. Yolanda Herrera. José Antonio Martínez. Presente, profesor. Buenos días, José Antonio. Yuri Paucar. Yuri también está Presente, despertando. profesor. ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días, Yuri. Diana Ramírez. Buenos días, profesor. Buenos Presente. días. Buenos días, Diana. Renzo Ruiz. Buen día, profesor presente. Buenos días, Renzo. Odalí Sánchez. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, Odalí. Jessica Santibáñez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Jessica. Marta Vallejo. Presente, profesor. Buenos días con todos. Buenos días, Marta. Listo. Solamente estaría faltando Yolanda. Muy bien. Néstor, ¿qué tal? Sí, sí. Sí te apunté. Me Gracias, imagino profesor. que Buen día. tienes algún problema ahí con él. Sí, muy Muy amable, bien. gracias. Listo, no te preocupes. A ver, regresamos entonces a la presentación y listo. A ver. Ahora les voy a presentar una ficha de medición con un ejemplo. ¿Ya? Acá van a tener un ejemplo para que lo puedan tener como guía. Por ejemplo, a ver, acá indica un estándar. El estándar. Bueno, primero vemos los campos que vamos a manejar para hacer este análisis. Bueno, es tanto de medición y análisis, ¿ya? Porque acá aterriza un poco la medición que estamos realizando. Está el estándar, está el indicador, el resultado, cuál es la variación, causas de la variación, acciones de mejora, el responsable, cuáles son los recursos, la meta, el indicador, en la segunda medición, y el estatus con respecto a la implementación de la acción de mejora. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos esta parte. El estándar nos dice que por lo menos el 80% de docentes debe estar capacitado, ¿no? Ese es el estándar. El indicador va a ser la tasa o el ratio de docentes capacitados. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la medición ha sido de 58.5%. Ha habido una variación. ¿Cuál es la variación con respecto a la meta? Es del 21.5% en negativo. Entonces ahí no estamos cumpliendo evidentemente con la meta, ¿no? Nos habla de un 80% de docentes que deben estar capacitados y veamos cuáles podrían ser las causas de esta variación, qué podría motivar a que no estemos cumpliendo con esta meta. Ineficaz difusión de la normativa vigente de la evaluación de desempeño docente. Distribución de la valoración del componente de capacitación y desarrollo profesional en el puntaje de la evaluación de desempeño docente. Poca participación de los docentes en las capacitaciones institucionales a las que son convocadas. Metodologías de capacitación docente institucional con aplicación de estrategias y calendarización poco favorables para la ejecución del programa, ¿no? Cuando de verdad no se les hace fácil a los docentes el poder participar en estos programas. Entonces ahí vemos algunas causas. Y para cada una de estas causas se proponen acciones de mejora, ¿no? Por ejemplo, para el primero, establecer un mecanismo de comunicación eficaz de difusión de la normativa vigente. Después, redimensionar el impacto del componente 3, capacitación y desarrollo de los resultados de la evaluación docente. Dar seguimiento a la participación de los docentes en las capacitaciones institucionales, ¿no? Avances, alertas, recordatorios, ¿no? Hacer un seguimiento continuo de los docentes. El último, por ejemplo, revisar y reajustar la metodología y cronograma de capacitación docente institucional, ¿ya? Algunas acciones de mejora que se proponen para estas causas. Se colocan los responsables. ¿Quién tendría que ejecutar estas acciones de mejora?
analista de gestión docente, director de gestión educativa y el analista de gestión docente, el analista de gestión docente. ¿Cuáles son los recursos que se van a utilizar para aplicar estas acciones de mejora? ¿Ya? Es para aplicar estas acciones de mejora. ¿Cuál es la meta que se está buscando? ¿Y cuál es el indicador en la segunda medición? Acá, por ejemplo, se sigue teniendo un 58%. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso. Ya, o sea, al momento de realizar esta medición, todavía la implementación de estas acciones está en proceso. Por eso es que todavía no se ha cumplido con la meta. ¿Ya? La idea es que una vez que se tenga un estatus de completado, finalizado, recién se mida la eficacia de estas acciones de mejora, ¿ya? En relación al cumplimiento, ¿no? de la meta que se tenía para ese indicador. Este es un ejemplo que está en proceso. Veamos el segundo, que ya es unas acciones de mejoras completadas. Dice, por lo menos el 25% de docentes con carga lectiva tiene dedicación a tiempo completo. Creo que con un grupo habíamos trabajado con un indicador similar, creo. El indicador va a ser la tasa o el ratio de docentes a tiempo completo. El resultado, 26,5. Se tiene una variación de 1,5. Ya, causas. ¿Qué podría motivar? Que más bien estamos sobre la meta. Se incrementó el número de docentes con dedicación a tiempo completo. Responsables de las condiciones básicas de calidad muestran eficiencia en el manejo de la normativa vigente. Mejore la difusión de la oferta de convocatoria a docentes talentosos. Acciones de mejora. Mantener los criterios del régimen de dedicación de los docentes, sensibilizar a las instancias responsables sobre las condiciones básicas, implementar mecanismos de atracción del talento docente, se colocan los responsables, los recursos, la meta que se estaba manejando, que era un 25%, y cuál ha sido la medición que hemos obtenido, subió un 28%. Ya, acá, por ejemplo, en este caso, al momento de realizar este análisis, nos damos cuenta de que a pesar de que estamos cumpliendo, ¿ya? A pesar de que estamos cumpliendo con la meta, igual implementamos acciones de mejora. Y lo más posible es que esta meta ya no sea 25%, ¿no? Acá para este momento es un 25%, pero seguro para la siguiente versión se aumentará. Si es que nuestra medición ha sido un 28%, muy bien, aumentemos la meta, ¿no? Ahora propongamos más bien que el 30% de docentes con carga lectiva tenga dedicación a tiempo completo, ¿no? Entonces ahí también vendrá otra parte de análisis de verificar un costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto nos beneficia la institución? ¿Qué tantos costos nos podrían generar? ¿Ya? Pero vamos haciendo siempre un análisis, no solamente sobre lo negativo, también sobre lo positivo. José Antonio, adelante, por favor. Sí, tengo una duda. Sí. Cuando existe una variación, o sea, cuando hay un incumplimiento del indicador, acá se está proponiendo una acción de mejora. ¿Y por qué no una acción correctiva? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? Ya, justo después de este punto vamos a ver acciones correctivas. Ah, ¿Ya? ok. Ahorita, sí, ahorita lo vamos a tratar como una acción de mejora en general porque al final va a aterrizar, sí, en acciones correctivas, en correcciones incluso, en temas un poco más puntuales. ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a tratar para esta metodología como acción de mejora. Jessica, Ya. adelante, por favor. Profesor, buenos días. Mencionaba usted que podemos incrementar la meta, ¿no? Sí, Pero así ¿en es. base a qué yo incremento esa meta? Normalmente el incremento de la meta primero se debe a si se está cumpliendo o no con la meta actual. Si estás cumpliendo con la meta actual, si tienes una sostenibilidad sobre el cumplimiento de esa meta, entonces se suele someter a juicio experto cuánto va a ser el incremento de la meta, ¿no? Y esto va a ser eh, mucho juicio experto, ya lo pueden relacionar a la proporción de aumento gradual que ha tenido el rendimiento del proceso, o pueden establecer un número definido en el grupo que lo tracen como una meta. Entonces va a depender mucho ya del grupo de trabajo que esté encargado justamente de ver estos aspectos más estratégicos, ¿ya? Pero no hay una regla en sí que te diga, debes de subir la meta
utilizando esta fórmula, utilizando este método. Gracias, profesor. Ya, listo, de nada. Muy bien. A ver, ahora vamos a realizar entonces un primer trabajo. Van a considerar los resultados de la medición de dos indicadores de desempeño de procesos de último nivel, lo que ya han venido trabajando, y van a elaborar una ficha de medición y el análisis de resultados de los indicadores. Es decir, van a trabajar con esta ficha. Ya utilizan dos indicadores y desarrollan todo lo que están viendo acá. Entonces, a ver, le pueden hacer una captura a la pantalla para que tengan los campos. Profesor, disculpe, Sí, esa ficha no la tenemos en las diapositivas, ¿cierto? sí, no, hay una ficha Ah, anterior. Hay una sí, ficha anterior. una en Sí, amarillito, ajá, sí, en así es. blanco. Así es. Ah, ya, ya. Entonces le vamos a capturar. Sí, sí, por favor. Igual voy a dar la indicación a Grace para que pueda actualizar y suba más bien esta PPT con esta ficha. Gracias. Ya está. Ya, listo. A ver, voy a ir conformando los grupos. En un momento voy a dejar de compartir. Por favor, ahorita. Listo. Ya, muy bien. A ver, ya les envié las invitaciones, por favor, para que se puedan ir uniendo. Vamos avanzando, igual como siempre todas las sesiones, voy a ir pasando a las salas para obtener consultas o dudas que puedan ir teniendo. Muy bien, estamos regresando todos. Ya, a ver, creo que listo, estamos completos. Muy bien, a ver, un grupo voluntario, por favor, que nos quiera compartir lo que ha ido avanzando.
A ver, voluntario, por favor. Grupo 1, 2, 3, 4. ¿Qué grupo se anima, por favor, a presentar lo que ha ido avanzando? Sí, a nivel de avances. Recuerden que esto va a formar parte, por si acaso, forma parte del trabajo aplicativo, el segundo trabajo aplicativo. ¿Ya? Al final de la clase, a ver, les doy las indicaciones sobre ese segundo trabajo aplicativo. Pero a ver, un grupo voluntario, por favor. Ninguno se anima. Aplicaremos entonces La dedocracia. la democracia. Así es. Doctor, yo quiero comentar, pero la parte que me ha tocado a mí, porque es una experiencia personal, no sé si se puede. Sí, Roxana, adelante, por favor. A ver, un ratito para ubicar mi plantilla. Este, para compartir, sí se puede, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Aquí está. Ya. Entonces, bueno, yo pertenezco al equipo 3 y el indicador que estábamos trabajando es el porcentaje de libros publicados en relación con la meta planteada. Como, ¿por qué? Bueno, el grupo aceptó este indicador como uno de los que podíamos trabajar para este ejercicio. Y mientras hacía el ejercicio, yo pensaba en que este es un caso que a mí me sucedió, pero en otra universidad en la que yo trabajo Ya. para este año, porque desde el año pasado teníamos proyectadas algunas publicaciones, una de ellas en la que yo estoy participando. Entonces, como le he comentado algunas veces, Piura ha venido pasando por una serie de situaciones también muy extremas climáticamente hablando, y ahora tenemos toda esta alerta, pues que cada vez se comenta más de que vamos a tener eventos muy retadores con el niño a partir ya de ahorita, de la segunda parte del año. Entonces había una proyección de publicación, pero no Ujú. se ha cumplido. Entonces, no se ha cumplido y por eso es que traía a colación este ejemplo, ¿no? En el estándar, nosotros estamos trabajando por lo menos el 80% de libros publicados respecto a la meta. Y bueno, en el indicador se ha expresado como cantidad de libros publicados por el 100% sobre la meta de publicación. Entonces, me estoy poniendo en la posibilidad de que se llegue a un 70%. En Ya. el caso de la publicación en la que yo participo, yo estoy en el otro lado, o sea, en el 30% de lo que no se está logrando con las fechas. ¿Por qué? Aquí en las causas ha habido dos muy claras. Número uno, se determinó que no se logró cumplir con la meta de libros debido a los condicionantes externos relacionados con el aumento de precio del papel. En las reuniones que hemos tenido con el equipo editorial, inicialmente se nos dio una cantidad de hojas por capítulo, pero luego esto se puso como en discusión, con lo cual se afectaba el contenido del libro, porque son creaciones producto de investigaciones que estamos realizando en archivo. Entonces, se nos redujo todavía más la cantidad de hojas que podíamos utilizar, pero ni aún con esa reducción se pudo porque el precio del papel prácticamente se ha duplicado. Entonces, yo lo he colocado aquí como si fuera un condicionante externo, no sé si estoy en lo correcto, el precio del papel y otros insumos fundamentales para la impresión. O sea, dentro del fondo editorial no se podría, no se pudo gestionar para lo que inicialmente estaba pensado, lo cual afectó negativamente los convenios previstos, porque estas publicaciones tenían, por ejemplo, algunos sponsors, ¿no? Instituciones privadas de acá de la región que tampoco se pudieron concretar y se llevaron a una nueva conversación, pero esperando que pasara. Inicialmente fue que el Yaku, pasar el Yaku, y después fue todo el tema de las lluvias de inicio de año. Número dos, se comprobó que no se cumplió con los plazos de edición y eso nos afecta a nosotros como investigadores debido a un retraso en la presentación de los avances. A nosotros se nos puso fechas como debe ser dentro de un cronograma muy precisas y muy estrictas porque nuestra presentación de avances iba de la mano con el trabajo de los editores y había también
2 y hasta 3 niveles de revisión de los editores que teníamos que ir pasando, como escalando, ¿no? Hasta llegar a una versión final. Pero ¿qué es lo que pasó? Por parte, el retraso en la presentación de avances por parte de los investigadores participantes, que somos docentes, ¿no? Los participantes de los proyectos de investigación. ¿Debido a qué? Debido al aumento de la demanda de horas trabajadas, porque todos estos fenómenos naturales, y aquí viene una situación muy interesante dentro de los procesos, eslabonaron con otros problemas y se complejizó la situación para nosotros los docentes. Obviamente el estudiante está en el primer plano y lo que quisimos era reducir este impacto negativo emocional. Hemos tenido muchos casos de ansiedad y hasta de depresión, ¿no? Por estos temas que veníamos viviendo. Pero en la universidad tuvimos que pasar a diseñar una clase y diseñar otra sesión, grabar la sesión, volverla a grabar. Entonces han sido como 2, 3 tiempos que no estaban previstos para los docentes y que según la cantidad de chicos que estaban aislados, que no podían salir de su casa, porque acá se ha vivido con mucho dramatismo este fenómeno, entonces teníamos que ir a otros, ¿no? Al Zoom o de repente a la educación híbrida, que ya lo tenemos diseñado desde el COVID, pero que este ha sido un nuevo filtro, ¿no? Para ver qué cosas teníamos que seguir mejorando. Entonces acá yo completo y digo, debido al aumento de la demanda de horas trabajadas para la recuperación de clases, como consecuencia de los fenómenos naturales que se presentaron. Pero aquí me falta poner, que creo que lo he puesto acá en las sugerencias, voy a pasar a las sugerencias para no demorarme mucho. En primer lugar, se recomienda reactivar la búsqueda de convenios como principal alternativa para la publicación sin alterar el número de páginas aprobadas por cada publicación. De ese modo se protegerá la calidad del libro como producto final de alto nivel académico. Y esto de alto nivel académico es porque ahora hay una pugna con los artículos. Y ahí hay opiniones encontradas también, ¿no? Asimismo, buscar alternativas de publicación para versiones digitalizadas, que no estarán sujetas al precio del papel y otros insumos de impresión en físico. Segundo punto, se recomienda fortalecer los procesos académicos en la modalidad híbrida, en vista de la recurrencia cada vez mayor de fenómenos climáticos. De ese modo, se podrá gestionar mejor el tiempo de investigación de los docentes, que este es otro tema que genera mucha incomodidad. Pues no se demandará un exceso de horas de trabajo para duplicar el dictado de clases. Que es lo que ahora hemos hecho, ¿no? Una versión presencial y otra para los chicos. ¿Que se ha grabado en la clase? Sí, pero también se nos pedía que volviéramos a grabar la sesión porque se nos iba la web, o sea, no se lograba el producto así como a veces se diseña y tenemos una visión ideal, pero en la práctica se nos iba la luz, se nos iba el internet, se caía la fibra óptica. Entonces hubo mucha demanda de tiempo que no aparece. Es cuando uno ve su horario al inicio, lo ve bonito, no manejable, pero al final ha sido muy demandante. De este modo se podrá gestionar el tiempo de investigación de los docentes, pues no se demandará un exceso de horas de trabajo para aplicar el dictado de clase. Asimismo, se sugiere buscar otros modos de evaluación de los aprendizajes, de modo que no se perjudique el tiempo de reprogramaciones. Ese sí otro tema, porque después, no sé si ustedes se acuerdan, pero a nosotros nos cayó el dengue. Entonces teníamos más del 55% de ausencias y las fechas de evaluación volaron. No nos funcionó ningún cronograma en la primera parte del año. Entonces, estas reprogramaciones terminan afectando el tiempo dedicado a temas como investigación. Entonces, tal vez esto está tal vez hay mucho, ¿no? De repente lo tengo que resumir, pero es como para que se entienda que cuando falla una parte de la cadena, puede Afecta todo. colapsar todo lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el ejemplo que quería traer a la clase. Y bueno, encargado acá el director del fondo editorial y su representante dentro de cada facultad. En mi caso, yo soy Facultad de Humanidades. Y los recursos, bueno, laptop, la meta sería que se cumpla al 100% con los libros publicados según lo proyectado. Y bueno, ese es el ejemplo que quería comentar, profesor. Muy bien, Roxana, muchas gracias. Está muy interesante, de verdad. Eh, Dentro de la metodología solamente mencionar de que en esas dos mejoras, la segunda mejora quizás no esté a cargo del director del fondo editorial, porque ellos son aspectos académicos. De repente el responsable ya va a ser otra persona ya que vea la gestión académica en sí. ¿Ya? Correcto. Pero después Ujú. por todo lo que nos has amarrado está clarísimo, clarísimo hacia dónde va. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Y Listo. gracias a mi grupo. Muy interesante de verdad este caso. A ver. Sí, ahorita nos estamos ya, con base a esto, nos estamos proyectando porque, como le digo, o sea, la alerta no ha bajado sobre mi región
seguimos con los temas de salud y ahora pues que uno abre la información diaria y es el fenómeno del niño, pues es un terrible pronóstico que es que todos los días nos pisan los talones, ¿no? Ujú. Gracias por el tiempo, profesor. No, de nada, Roxana. Muchas gracias al grupo también. Muy bien, entonces, a ver, eh, vamos a salir ahora, por favor, al break. Vamos a dar un espacio para poder tomar un descanso. Regresamos en 15 minutos y ya iniciamos con la segunda parte donde vamos a hablar acerca de algunas herramientas para poder analizar esas mejoras, perdón, las causas. Ya, y vamos a hablar acerca del punto que quedó pendiente, ¿no? Que era acción correctiva, correcciones. José Antonio, adelante, por favor. Sí, profe, antes de pasar al break, sí me gustaría resolver una duda que tengo. Sí, Pues no sé si puede mostrar la ficha de indicadores. la ficha de indicador o la El ficha de ejemplo. medición. Al ejemplo. Ya, La ficha que mostró hace poco, ya, ok, ok, la que tiene ok. campo solicito. Exacto. Entonces, esta duda nació en el grupo. Por Ujú, ejemplo, en la primera fila, ¿no? Que dice por lo menos el 80% de docentes capacitados. ujú. Y la meta dice 65%, o sea, ¿por Ah, qué ya, debería ser 65? No debería ser ok. 80 como mínimo. Sí, sí, perfecto, sí, acá creo que no los mencioné. En un grupo sí lo expliqué. Ya. Acá, en esta primera medición, tenemos un resultado del 58%. Si se dan cuenta, la variación está en función a este estándar, ¿no? Por eso que nos dice que la variación es de 21, ¿ya? Ese es el primer punto. Esta es la medición que tenemos del indicador. Este es el contraste que hacemos con el estándar y obtenemos esa variación. Como tenemos un 58,5% y el estándar nos habla de un 80%, es muy difícil que de una medición a otra medición pasemos o nos acerquemos al 80%. Entonces lo que se establecen son pequeños metas. Vamos colocando metas ya escalonadas hasta ir llegando poco a poco al nivel de cumplimiento del 80%. Por ejemplo, creo que esto lo ven en los que ven acreditación, creo que también ven esta figura, ¿no? Donde hay una meta general, ¿ya? La meta final, pero se van colocando pequeñas metas y se van escalonando según el grado de avance con respecto a las mejoras. Entonces, por eso es que en la primera medición termina hasta acá, ¿no? Hasta donde dice variación. Hasta ahí termina. Después viene el análisis, que son las causas, se proponen acciones de mejora, responsables, y a partir de este espacio vienen los datos para la segunda medición. La meta, se establece una meta que va a ser provisional, que sería del 65%. Se hace la segunda medición, que sería el 58%, y se ve el estatus que todavía sigue en proceso de estas mejoras. En la siguiente medición, una vez que está completada, supongamos que está completado acá, se ha cumplido el indicador, ha tenido un resultado muy cercano al 65% o ha superado el 65%, el aumento aumentará. Se subirá la meta, ya no será un 65%, por ejemplo, ahora será un 70%. Y así, el nivel de cumplimiento irá mejorando con respecto al indicador, hasta que lleguemos que la meta que tengamos sea el 80%. Ya, la idea es que esta meta que está en esta sección es provisional y va a aplicar según cada medición. ¿Ya? Y esto irá aumentando, aumentando hasta llegar hasta el nivel que nos indica el estándar. No sé si con eso está un poco más claro, José Antonio. Sí, me quedó más claro. Ya, perfecto. Odalí, adelante, por favor. Solamente para confirmar, no sé, entendería que o sea, la primera meta que se Ujú. establece en relación al estándar es de 80. Sí, Entendería yo así eso, es. pero las que vienen después son las que resultan de la evaluación. O Así sea, la es. evaluación es Ujú. menor, entonces yo me voy acercando a una meta, bueno, Alcanzable. claro, que no sea tan agresiva de ponerme de frente al 80, sino voy avanzando en corto, algo así, hasta llegar a esa Así meta de es. 80. Sí, Así es. Así ok. es. ¿Ya? La idea es eso. Recuerden que la meta debe ser alcanzable.
Entonces, si en un momento estamos 58 y colocamos meta 80, o sea, en verdad no va a ser alcanzable, ¿no? De un momento a otro no vamos a conseguir ese nivel, ¿no? Por eso vamos de manera escalonada, poco a poco hasta llegar a hasta ese nivel. La idea no es mostrar que no lo estamos haciendo, sino mostrar las herramientas de cómo podemos llegar a conseguir lograr esa meta, ¿ya? Esto es una herramienta que nos va a ayudar justamente al nivel de cumplimiento, vamos colocando opciones de mejora, analizaremos después la eficacia de esas acciones de mejora, en verdad han sido eficaces o no lo que se ha propuesto, y según eso analizaremos y propondremos nuevas acciones de mejora en caso sea necesario. ¿Ya? Entonces no sé si es que hay alguna Profesor, una consulta más. consulta Sí, con Marta, respecto adelante. a lo que están conversando mis compañeros. Es decir, si, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando eh, volvamos al ejemplo que sale aquí, nos dice el 80% de los docentes capacitados. Se supone que eso es al inicio del año. Nos proponemos eso. Ujú. Entonces, pasa el primer semestre, vemos la evaluación y no alcanzó, como sale en los resultados aquí. Entonces, empezando el siguiente semestre, tenemos esta meta que es de acuerdo a los primeros resultados, Sí. pero sigo teniéndolo, o sea, sigo manteniéndome que el 80% tiene que ser así hasta final del año. Y el siguiente año seguiría con ese mismo 80 o ya lo puedo cambiar. O sea, si llegó a un segundo semestre con un 65, no ha variado, en el siguiente año tendría que ponerlo en ese estándar, lo bajaría, ya no sería un 80, sino un 70 para que pueda tener el objetivo de la meta sea algo alcanzable o sigo manteniéndolo como 80. Ahí es donde entré en duda. Ya, perfecto, Marta. Muchas gracias por tu pregunta, porque eso también me ayuda a poder ejemplizar esto un poco más. Ya, el estándar, como vimos en las primeras clases, resulta del análisis de lo que la institución desea. Ya cuáles son los objetivos, las metas estratégicas que tienen. Aterrizará también por factores externos, ¿no? Por acreditadoras, la SUNED, etcétera, aquellos entes reguladores. Como producto de todo este análisis sale un estándar, ¿ya? Ahora, ese estándar propuesto, empezamos a trabajar. Ya, tú me dices, supongamos que es semestral. En la primera medición obtengo un 58%, que es lo que tengo ahí. Entonces, decimos, establezcamos una meta del 65%, ¿ya? Pero este 65% de meta, de nueva meta provisional, obedece a que vamos a proponer mejoras para poder llegar a esa meta. Supongamos que en el segundo semestre, ¿ya? Supongamos que el estatus acá dice completo, ¿ya? Y en la segunda medición, que sería final de año, obtenemos un 65, perdón, un 58% nuevamente. ¿Eso qué me quiere decir? Que las acciones de mejora que yo he propuesto no han sido eficaces. O sea, al final, el realizar estas acciones de mejora no ha impactado en el nivel de cumplimiento, en el rendimiento del proceso. Pues tengo que hacer un nuevo análisis. ¿Por qué no se está cumpliendo? Como producto de este análisis, ¿ya? Como producto de este análisis, encontraremos nuevas causas. Vamos a aplicar algunas herramientas que vamos a ver ahora, que pueden ser los 5 porqués, que pueden ser el diagrama de causa-efecto de Ishikawa, ¿ya? Pero hasta buscar la causa raíz, porque de repente las causas que hemos encontrado en un primer momento no era una causa raíz, y el motivo más bien era un poco más distante a lo que habíamos analizado. Entonces, en el segundo año, como producto de este análisis, podrían proponer que el estándar de repente está muy alto. Podría ser el caso. Ya, no necesariamente. Ahí nuevamente va a formar parte del análisis propio de ese proceso. ¿Ya? Pero se supone que este estándar está respondiendo normalmente. Cuando son a regulaciones, tenemos que ver la forma de poder cumplir. O sea, sí o sí tenemos que llegar a esa meta, porque es algo que está regulado. Cuando son estándares que se han decidido de manera interna, entonces ahí sí podemos convocar a reuniones con los procesos estratégicos a fin de revisar y ver si que fuera necesario o no en reformular el estándar o el nivel de cumplimiento para ese estándar.
ya, pero va a depender mucho de la naturaleza de cada proceso, de lo que se esté analizando. Sí, o sea, no hay en ciencia exacta, todos los años cambia o todos los años se mantiene, puede variar, puede disminuir, puede aumentar. Cuando son regulados, ahí sí es un poco ya más parametrizado, tenemos que cumplirlo sí o sí, y buscar las formas de poder cumplir. ¿Ya? No sé si con eso está un poco más claro. Sí, profesor, sí. Gracias. Muy bien, de nada, Marta. No sé, ¿alguna pregunta, alguna otra consulta, por favor? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces, a ver, salimos al break, por favor. Y estamos regresando en 15 minutos, ya para regresar con la segunda parte. Eh, hacemos un pequeño taller, un poco más rápido, porque vamos a revisar un caso nada más, y de ahí damos las indicaciones para el trabajo aplicativo. ¿Ya? Entonces retornamos, por favor, en 15 minutos. Ya, gracias. Gracias, profesor. Chicos, regresamos, por favor. A ver, regresamos. Vamos volviendo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del análisis causa-efecto, ¿no? Es un punto que estábamos mencionando. ¿Por qué hemos obtenido los datos? ¿Qué acciones pueden resultar, pueden modificar estos resultados, ¿no? Justo lo que veíamos un poco ahora en esta ficha, ¿no? Proponer algunas acciones que el impacto aterrice sobre el resultado que obtenemos de la medición. ¿Ya? Acá mostramos una distribución normal. ¿Ya? Esto, bueno, no lo vamos a utilizar mucho, pero por si acaso igual lo menciono. Esto es una distribución normal, es una campana de Gauss. En este tipo de distribución de datos, por si acaso, la media, la moda, la mediana coinciden, ¿ya? Va a ser siempre el promedio. Y acá se están asociando las desviaciones estándar. Ya, pero esto no vamos a tocar este tema, ya, pero por si acaso, hay análisis también que se pueden utilizar datos, van a utilizar algunas herramientas estadísticas, ya, pero ahora vamos a basarnos más que nada en la parte cualitativa. Y para esta parte cualitativa, hablaremos acerca de la acción correctiva y la corrección, ¿no? Un punto que había quedado pendiente cuando hablamos de las mejoras. ¿Qué es una acción correctiva? Una acción correctiva básicamente va a ser una acción que vamos a realizar para poder eliminar la causa de una no conformidad o alguna situación que no deseemos que siga pasando. Esa es una acción correctiva. Ya, eliminar la causa. Vamos a atacar a la causa. Pero tenemos por otro lado una corrección. ¿Qué es una corrección? Es una acción tomada para eliminar la no conformidad. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia. Acción correctiva apunta a eliminar las causas, mientras que la corrección apunta a eliminar directamente esa no conformidad. Eh, puede haber, algunas notas, puede haber más de una causa para una no conformidad, evidentemente. La acción correctiva se toma para prevenir algo, ¿ya? Que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Normalmente, lo que más se suele ejecutar son acciones correctivas, ¿no? Que ya cuando sucede algo, recién proponemos alguna acción, ¿ya? Mientras que una acción preventiva es para prevenir que suceda, ¿no? Y esto sale más bien como un análisis de riesgos, ¿no? Un análisis de riesgos y oportunidades. La nota 3, existe diferencia, ¿no? Entre corrección y acción correctiva, justo lo que estábamos viendo. Después, en el caso de una corrección, ¿ya? Se puede realizar junto con una acción correctiva, es decir, vamos eliminando la no conformidad y vamos también eliminando la causa que propone, perdón, la causa que aterriza en una no conformidad. Entonces, ¿se pueden realizar los dos en paralelo? Sí, se pueden realizar los dos en paralelos.
Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso, una reclasificación. Igual vamos a dar algunos ejemplos de acción correctiva y corrección, ¿ya? Antes, como hablamos de no conformidades, ¿a qué nos referimos con no conformidad? Una no conformidad va a ser algún tipo de evento, ya un evento inesperado, un evento que sucede de un momento a otro, que afecta de forma negativa en la calidad final del servicio o del producto que vamos a elaborar. Podríamos decir que eso se refiere a una no conformidad. Algo que sucede de un momento a otro y que afecta de manera negativa en la calidad del producto o del servicio que estamos realizando. ¿Ya? Eso es una no conformidad. La palabra no conformidad se utiliza mucho en los sistemas de gestión, ¿no? Acá los compañeros que trabajen con sistemas de gestión, ahí creo que también hay unos alumnos que están implementando actualmente la ISO 21001 en su institución educativa, ya conocerán de buena manera las no conformidades, ¿no? Normalmente las no conformidades, ya de manera aterrizada, las vamos a ir viendo en las auditorías, ¿no? Cuando se realizan auditorías, es cuando aparecen las no conformidades, ¿no? Se presentan no conformidades, se presentan oportunidades de mejora también, ¿ya? Y estas no conformidades tienen que ser tratadas. Y el tratamiento de esas no conformidades van a ser las acciones correctivas y las correcciones. Acción correctiva, nuevamente, buscamos eliminar la causa. Corrección, son acciones rápidas donde buscamos eliminar la no conformidad. Un ejemplo, supongamos que durante la revisión, por ejemplo, de los libros, ¿ya? El ejemplo que nos estaba dando su compañera, encuentran que hay una cantidad de libros que tenían el etiquetado incorrecto, ¿ya? Que las etiquetas que les habían colocado a los libros estaban incorrectas. Entonces, la corrección, si hablamos de corrección, sería básicamente en retirar esos libros que estaban afectados y reemplazarlas con libros que tengan las etiquetas correctas. ¿Ya? Esto para evitar que esos libros con las etiquetas incorrectas lleguen a los clientes finales. ¿Ya? Entonces, eso es una corrección. Retiramos todo lo que estaba mal, lo reemplazamos y seguimos con el proceso normal. Esa es una corrección. Pero una acción correctiva, ya, va más que nada eliminando la causa. Entonces, por ejemplo, luego de realizar esta corrección o de manera paralela, mientras realizamos esta corrección de retirar lo que está mal etiquetado, reemplazamos por aquellas que sí están bien etiquetadas, llevamos a cabo una investigación, una evaluación, un análisis más profundo, ¿no? Para encontrar cómo es que sucedió este error. Y supongamos de que el error se halló en un proceso de verificación de las etiquetas antes de la impresión. Ya, o sea, falló ese proceso. Hay una falla en ese proceso de verificación de las etiquetas. Entonces, la acción correctiva en este caso podría estar relacionada a revisar y mejorar los procedimientos de control justamente de esta impresión de las etiquetas. Ya de repente en capacitar al personal, involucrar al personal también que trabaja en este proceso para que puedan sensibilizarlos y prevenir que pueda ocurrir estos errores nuevamente. Ya, pero va más allá, no es solamente en cambiar los libros, sino en analizar el proceso, mejorar el procedimiento, en involucrar a los trabajadores. Es una labor un poco más amplia, ¿no? Y es algo que quedaba pendiente, porque cuando vimos, por ejemplo, las herramientas, esta ficha de medición y evaluación, justamente hablábamos de mejoras nada más, ¿no? Pero también las causas, ya estas causas las podríamos tratar mediante alguna acción correctiva, o podríamos llamarla acción correctiva, ya el tratamiento de esas prevenciones. Ya, pero acuerden, hay corrección, acción correctiva y oportunidades de mejora. La diferencia con la oportunidad de mejora, básicamente va a aterrizar en que la oportunidad de mejora no necesariamente tiene que pasar algo malo
para proponer alguna mejora. E incluso las cosas pueden estar bien y proponemos mejoras, como vimos, ¿no? Teníamos un indicador en el ejemplo que estaba cumpliendo con la meta y proponemos igual acciones de mejora. ¿Ya? Esa es una diferencia que tenemos con las acciones de mejora. Las acciones de mejora no necesariamente van a responder a algún evento negativo. ¿Ya? Entonces, aclarando este punto de acción correctiva y corrección, veamos algunas herramientas para poder hacer un análisis de causa. El primero es el 5 por qué. Ya es una herramienta muy utilizada. Vamos a utilizar el qué es y para qué se usa. ¿Ya? El qué es, qué cosa es una herramienta de 5 por qué, es una técnica de preguntas para analizar las causas de una situación o un problema. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Para identificar las causas principales de un problema, ¿no? Como comentábamos durante el ejercicio anterior, si es que de repente cuando nosotros hacemos nuestro análisis, colocamos las causas, pero al final las acciones de mejora que proponemos no son eficaces, entonces es posiblemente porque no hemos encontrado la causa principal. Estamos atacando a una causa que no tiene mucho impacto en este problema. Entonces, el análisis de los 5 por qué nos va a ayudar muchísimo a poder encontrar esa causa principal. La causa o las causas principales. ¿Cómo se suele realizar estos 5 porqués? Primero, realizamos una sesión de lluvia de ideas. Preguntamos por qué ocurre esto, por qué está ocurriendo así, etcétera, ¿no? Según cuál sea el tema que estamos analizando. Y vamos a preguntar por lo menos 5 veces. Cuando ya no tengamos más respuestas, ya cuando preguntamos el por qué, el por qué, el por qué, y ya no tengamos ningún por qué, es que posiblemente esa sea la causa que está aterrizando en el problema. Ya posiblemente esa sea la causa principal del problema que estamos analizando. Hay que tener cuidado en lo que estamos analizando y no ser responsables. Ya, pero básicamente a lo que vamos es siempre preguntar por qué. Pueden ser 5 porqués, pueden ser 3 porqués, 6, 7, ya es indiferente. Normalmente se normaliza o se conoce la herramienta como 5 porqués, pero pueden ser mayores o menores. ¿Ya? La idea es preguntar hasta que hasta que ya no se sepa qué responder, y en ese momento es cuando ya se tiene la causa principal, la causa original de ese problema. Por ejemplo, el problema, se encontraron 3 certificados de alumnos del curso de matemáticas que no se habían impreso en papel membretado de la institución. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Iniciamos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó este problema? ¿Por qué se encontraron 3 certificados que no habían sido impresos en papel membretado? Porque los certificados se requerían con urgencia. Ya. Si analizamos ese nivel y proponemos acciones de mejora, quizás no va a tener un verdadero impacto. Empezamos con el segundo por qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se requirió los certificados con urgencia? Porque el personal a cargo de la recepción desconocía que debía utilizar papel membretado. ¿Y por qué desconocían? Porque era un reemplazo y no había emitido nunca un certificado de alumnos de ningún curso. ¿Y por qué? Porque no había recibido inducción adecuada en el proceso de atención de solicitudes. ¿Por qué? Porque no existe ningún procedimiento de inducción establecido en la institución. Entonces, llegamos hasta el punto de origen. No se cuenta con ningún procedimiento de inducción. Incluso, esta causa principal no solamente podría afectar a este problema, sino a otros tipos de problemas. ¿Ya? Entonces, puede parecer sencilla esta herramienta, pero es muy potente. ¿Ya? Esta herramienta es muy potente y es muy utilizada. Roxana, adelante, por favor. Profesor, qué bonito, de verdad. Me ha alegrado mucho esta herramienta porque tiene razón, es súper potente, se usa en pensamiento crítico y está basada en la ironía, este método socrático. O sea, aquí se llega al conocimiento verdadero o no se llega. Sí, así Gracias. es. Así es, de acuerdo, de nada.
¿Ya? Ahora, en este caso llegamos hasta los 5 por qué, ¿no? Pero de repente encontramos algún por qué no se tiene ningún procedimiento, entonces podríamos seguir bajando el nivel, ¿no? Pero en el momento en el cual ya no tengamos ninguna respuesta, es que posiblemente esa sea la causa raíz, ¿ya? Entonces, como les digo, de manera estándar se conoce como 5 por qué, pero no necesariamente tienes que preguntar 5 veces. Pueden ser más o pueden ser menos según el problema que se esté analizando, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos ya de análisis de causas, estamos atacando directamente a las no conformidades, a las causas de estas no conformidades que podrían ocurrir o los problemas que puedan pasar. Veamos, otra herramienta conocida, el diagrama de causa-efecto, también conocido como el diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado. Es una técnica gráfica que enumera y organiza las posibles causas o contribuciones a un efecto positivo o negativo. ¿Para qué se usa? Para mostrar la relación entre una característica de calidad y los factores o causas que la afectan. Fue creado por Kaoru Ishikawa. ¿Ya? Él postulaba que el resultado de un proceso se podría atribuir a una variedad de factores y era posible encontrar la causa-efecto. Entonces es un diagrama de causa-efecto. ¿Cómo se trabaja en este diagrama de causa-efecto? Primero, decidir cuál es el efecto a analizar. Puede ser un efecto positivo o puede ser un efecto negativo. Entonces veamos acá. Puede ser un problema ser resuelto o un efecto positivo para lograr que se repita. Ya puede ser por cualquiera de los dos. Se selecciona un equipo que participe en el proceso, se dibuja una flecha horizontal y se anota el efecto al lado derecho de esa línea. Se escogen encabezados para las causas. Se pueden usar categorías. Las más usadas son materia primas, maquinarias, método de trabajo, mano de obra, medio ambiente, mediciones. Ya son las más usadas. Se pueden agregar algunas más, ¿no? Algunos los conocen como las 5M, 6M, porque a veces ya también se van estandarizando. Ya, pero el método original pueden utilizar las categorías que crean necesarias. Después, se desagrega las causas derivadas de las principales hasta encontrar una causa genérica. Desagrega las causas mediante la pregunta ¿por qué? ¿No? Entonces, se va incorporando también un poco esta herramienta de los 5 por qué, reiteradamente en subcausas hasta encontrar las raíces. Algunos factores causales podrían ser problemas con materiales, con equipos, con entrenamiento de personal, personales y de desempeño, problemas de metodología de trabajo, comunicación inadecuada, problemas generales o administrativos. El diagrama causa-efecto se conoce como espina de pescado. Cuando todas las posibles causas han sido registradas, hay que ordenarlas de acuerdo con la influencia que éstas ejercen. Registrar el día de la preparación y añadir el día de cualquier revisión. Discutir y depurar el diagrama elaborado con todos los miembros y participantes. Es una herramienta también muy potente. Si se dan cuenta, considera también un aspecto de los 5 por qué, ¿no? Porque vamos, para poder encontrar esa causa raíz, empezamos a preguntar nuevamente, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Solamente que acá sí se tiene un diagrama en específico, que sería este. Este es el diagrama de causa-efecto. La diferencia con los 5 porqués, principalmente porque los 5 porqués va a aterrizar mucho sobre las preguntas, sobre el problema en específico, ¿ya? Y aterriza sobre problemas en sí. Sobre ese problema buscamos el por qué, el por qué, el por qué. Sin embargo, para Ishikawa, va más que nada a analizar un efecto, que puede ser positivo o negativo. ¿No? Un negativo puede ser un problema, es decir, también podemos aterrizar un problema, solamente que acá lo esquematiza, ¿ya? Por diferentes ámbitos, desde el punto de vista de materiales, de personal, métodos, equipos, medio ambiente, ¿ya? Va segmentando y a partir de esa segmentación empieza a hacer los análisis. Por ejemplo, errores en los certificados. ¿Ya? Esto es un poco más genérico, ¿no? En el otro era muy específico. Acá se encontraron 3 certificados, encontramos un problema puntual. Acá más bien va sobre un efecto. Por eso habla de un efecto en general, ¿ya? Se tienen errores en los certificados. Muy bien, analicemos desde el punto de vista de materiales, de personal, de método, de equipo. Materiales, por ejemplo, se tiene tintas inadecuadas. ¿Por qué? Por el desconocimiento del personal.
Se cuenta con cartones de baja de calidad. ¿Por qué? Porque falta presupuesto. Eso se encontró para materiales. Para el personal, error humano. ¿Por qué hay errores humanos? Porque hay exceso de trabajo. Otra causa por el lado de personal, falta de competencia del personal. ¿Por qué? Porque hay un inadecuado proceso de selección. Incluso acá podríamos bajar todavía el nivel y encontrar por qué existe un inadecuado proceso de selección. ¿Ya? Podríamos seguir analizando, no necesariamente terminan estos dos niveles. Podríamos bajar el nivel. Método. Desde los métodos, ¿qué se tiene? Exceso de trabajo. ¿Por qué? Por el plan de expansión. Falta de control. ¿Por qué? Porque falta de personal. Y después, supervisión deficiente y base de datos incorrectas. Acá ya no hay ningún otro por qué. Entonces, estos son los motivos principales para método. Equipo, desajuste en los equipos. Falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento deficiente, ¿no? Y todo esto concluye en los errores de los certificados, ¿ya? Ahí es donde nosotros vamos encontrando esas principales causas que podrían involucrar a los errores en los certificados, ¿no? Y básicamente vemos los últimos niveles. Hay errores en los certificados, ¿por qué? Porque hay exceso de trabajo, hay desconocimiento del personal, hay un inadecuado proceso de selección, falta presupuesto, hay una supervisión deficiente, el plan de expansión también impacta en los errores en los certificados, hay un seguimiento deficiente en los mantenimientos de los equipos, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la lectura que les damos. ¿Cuál es el más utilizado? Por ser un poco más práctico y más rápido, los 5 porqués. Los 5 porqués es la herramienta más utilizada, ¿no? Porque el diagrama de Ishikawa a veces abarca algunos aspectos que toman más tiempo de análisis, ¿no? Y a veces en las organizaciones, ya hablo en general, no solamente del sector educativo, lo que necesitamos es rapidez, ¿no? Buscar soluciones rápidas y hacer un diagrama de Ishikawa quizás nos va a involucrar un mayor tiempo. Entonces, lo más utilizado son los 5 porqués. Muy bien, entonces no sé si es que hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? Ninguno. Todo claro, entonces. Ya, para recapitular, recuerden, acción correctiva, ya, la acción correctiva son acciones destinadas a eliminar la causa de una no conformidad. Una no conformidad es algún tipo de evento que puede ocurrir que afecte directamente a la calidad del servicio que vamos a brindar. La corrección, más bien, se destina a eliminar la no conformidad inmediatamente. Ya no busca la causa, simplemente elimina esa no conformidad. Esa es una corrección y lo otro es una acción correctiva. Como hablamos de acciones correctivas, la herramienta de los 5 porqués y Ishikawa apunta más bien hacia las acciones correctivas, ¿ya? No tanto a la corrección. Corrección son cosas inmediatas, como decíamos en el ejemplo, retirar los libros, listo, ya los retiré y los reemplacé por unos nuevos bien etiquetados. Entonces, esa es la corrección, pero no estoy sanando la causa que produjo ese error. Entonces, para poder tratar estas causas, debería de hacer este análisis de causas, ¿no? Mediante los 5 porqués, mediante Ishikawa, y a partir de ahí encontrar cuál es la causa principal y a partir de ahí resolverlo. Entonces, ahí estoy tomando una acción correctiva. Muy bien, entonces, vamos a volver a trabajar en grupos. Y vamos a hacer esto. Identifiquen la ficha de medición y resultado de análisis de indicadores. 2 indicadores que se encuentran por debajo del estándar y aplique una técnica de análisis de causa. Es decir, de las 2 que hemos trabajado ahora, elijan una de ellas, ya que tengamos un resultado por debajo de la meta, y apliquemos una técnica de análisis de causa. Ahí vamos a estar aplicando una acción correctiva. ¿Ya? O de repente, ya en el medio de esta introducción, cuando han estado trabajando, ya lo han estado viendo como acción correctiva, pero todavía no tenían el conocimiento, ¿no? Entonces ahora ya saben que cuando atacamos las causas que motivan
ya que ocurra que no estemos cumpliendo con esa meta, estaremos hablando de una acción correctiva. Eh, Precisar también de que la herramienta va a impactar en lo que han descrito ustedes en su ficha, ¿no? Porque de repente ustedes han encontrado una causa, pero no era una causa principal. Entonces, utilicen o bien Ishikawa o bien los 5 porqués para poder identificar esa causa raíz. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de iniciar con las sesiones en grupo, por favor? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, a ver, voy a enviar las invitaciones. Oh, ya, tengo algunos alumnos que entraron y salieron, entonces les voy a estar enviando las invitaciones poco a poco, ¿ya? A ver, iniciamos entonces. Y voy asignando, a ver, José Antonio está en el grupo 3, Maibé está en el grupo 1, Néstor, grupo 1, y Marta, ¿en qué grupo estás, Marta? A ver, muy bien, chicos, vamos retornando todos. Interesante el trabajo, ¿no? De verdad es bien interesante. Utilizar esta herramienta es muy potente. A ver, algunos puntos con respecto al trabajo aplicativo número 2. ¿Ya? El trabajo aplicativo número 2 es básicamente lo que hemos estado trabajando el día martes y hoy día. Ya la ficha de medición, el análisis de los resultados de los indicadores, van a utilizar una herramienta de causalidad para poder encontrar las causas obtenidas en la medición y van a redactar acciones correctivas y correcciones. Eso lo voy a presentar a ver acá. Acá está. Estos son los criterios para que lo tengan en consideración, ¿ya? Lo que se califica es sobre esto. Van a identificar por lo menos 2 indicadores de procesos de último nivel, que es lo que hemos estado trabajando en clase. Ya hemos elegido 2 procesos y sobre eso hemos estado trabajando. En las otras láminas indicaba 10, ¿ya? Pero vamos a trabajar con 2. ¿Ya? Porque estamos haciendo un análisis bien exhaustivo, entonces para poder hacer un buen análisis, trabajemos con 2 indicadores. Si colocamos más indicadores, entonces, por tener mayor cantidad, no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer un análisis bien realizado. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con 2. Van a elaborar una ficha de medición y análisis de los resultados de los indicadores, que es lo que hemos trabajado el día de hoy. Van a utilizar una herramienta de causalidad para identificar las causas de los resultados obtenidos en la medición de los indicadores. Esto es para cada indicador. Como tenemos 2, van a realizar 2 análisis, un análisis para cada indicador. Pueden utilizar los 5 porqués, o Ishikawa, la mayoría está utilizando los 5 porqués. Y después van a redactar, como producto de este análisis, qué acciones correctivas y correcciones se deberían de realizar para cada uno de los indicadores. Y después la presentación del trabajo en sí. ¿Ya? ¿Cómo lo están presentando? Que esté presentado de una manera bien clara. ¿Ya? Pero básicamente es eso.
los dos indicadores, las fichas de mediciones que hemos trabajado ahora en la primera parte de la clase, la herramienta de causalidad, que es lo que estamos trabajando ahora, y esto va a aterrizar en acciones correctivas y correcciones. Odalí, adelante, por favor. Ay, disculpe, había visto que está. Sí, con respecto al punto 3, en la herramienta de causalidad, dice para identificar las causas, se van a identificar las causas de todos los indicadores, o sea, de los dos indicadores, ¿no? De los dos indicadores. A ver, quiero ver mi esquema lo digo un poco por la cantidad, nada más. Sí, sí, claro. Sí, por Adelante. ejemplo, porque nosotros estamos trabajando los indicadores y de esos indicadores pueden salir varias causas. Varias causas. De todas las causas trabajamos. No, elijan una causa principal. Una Ah, causa ok. que ustedes creen que es la fundamental y a partir de ahí hagan el análisis. Para no decir Una causa para cada uno de una los causa, indicadores. así es. Así es. Ok, una causa de cada uno de los indicadores. Sí, sí. Para poder encontrar a partir de ahí, porque ustedes tienen definidas varias causas, ¿ya? Pero van a ver que al momento de aplicar los 5 por qué se van a ir relacionando entre ellas. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso, trabájenlo como uno solo. Inicien con una sola pregunta y a partir de ahí, ya, planteen un problema. Tienen ustedes, como dije, la mayoría está haciendo 5 porqués. Entonces, tienen el indicador, tienen el resultado, no están cumpliendo con la meta. ¿Cuál es el problema? Planteen claramente el problema y a partir de ahí formulen las preguntas. Y formulando esas preguntas van a ver cómo esas causas que ustedes habían descrito se van a ir enlazando en esas preguntas. ¿Ya? Pero entonces, para cada indicador van a analizar un problema, ¿ya? Para poder colocarlo un poco más práctico. Y a partir de ahí hacen ese análisis. Cecilia, adelante, por favor. Profesor, una consulta. Bueno, si estamos aplicando la herramienta de los 5 porqués, ¿no? Se supone que cada pregunta me lleva a como la secuencia de otra. ¿La causa que voy a identificar es la última? O sea, una vez que apliqué mis 5 preguntas, sé que esta última es la causa que la que yo voy a aplicar luego el siguiente paso de la tarea, ¿correcto? Así es. Okay. Esa es tu causa principal. Recuerda que van a presentar, según el punto 4, acción correctiva y correcciones. Acción correctiva relacionada a esa causa principal y la corrección relacionada directamente a cómo solucionó esto de un momento a otro. Claro, o sea, de cada causa, o sea, de 2 indicadores. Tengo mi primera causa y aplico las acciones correctivas y las correcciones necesarias que debo desarrollar. De mi siguiente indicador, el mismo ejercicio. Lo mismo, correcto. Ok. ¿Ya? Y eso lo presentamos, estamos haciendo la hoja de cálculo, presentamos todo eso en secuencia, ¿no? Sí, así es. Ok. Así es. José Antonio, adelante, por favor. Sí, hay algo que me hace ruido, es el punto 5. Por ejemplo, la actividad anterior se presentó como una especie de Excel, ¿ya? Y ahí no había como la necesidad de citar fuentes, o a este punto se refiere a que darle como formato de informe. Sí, sí, José Antonio. Sí, darle formato de informe. Sí, acá el punto 5 es un poco más general. Ya acá veamos más que nada por un tema del orden de la presentación. Ya que el orden esté claro, porque acá no hay tanto de citado de fuentes ni nada, porque son ejercicios prácticos de cada uno. ¿Ya? Sino que como un estándar dentro de esta ficha de calificación lo colocan, ¿no? Si se cita fuentes, pero básicamente es por el orden de la presentación de cada trabajo, ¿ya? La calificación, esos 2 puntos van a ir prácticamente a ello. ¿Cómo están presentando ustedes los trabajos en la presentación? Ok. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Ninguna? Ya, ese trabajo, según por lo que estaba viendo en el Canvas, lo van a presentar el 17, creo, a ver, déjenme ver, confirmar, sí, el 17. Entonces, el martes que tenemos clase, vamos a dar al comienzo de la clase un primer momento para poder seguir trabajando sobre este punto, ¿ya? Porque hoy día el tiempo también nos ha sido muy corto. Vamos a analizar un poco sobre esto, consultas o dudas que tengan, los vamos trabajando ese día.
y desarrollemos la clase con normalidad. Ya esto para que puedan tener ya un trabajo sólido para la presentación del día jueves. Muy bien, Muchas chicos. gracias. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta adicional antes de finalizar. Ya estamos culminando ya con la sesión del día de hoy. ¿No? Ninguno. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Nos estábamos viendo ya nuevamente el día martes, ya. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas Gracias. gracias. Que Gracias, tengan buen profesora. fin de Veo, semana. San José. Profesor. Vale, Hasta luego. gracias, Buen hasta fin de luego. semana. Sábado. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.